Gracias a toda la audiencia que está con nosotros desde que comienza el día y hasta que termina la noche con esta Z101. Quiero enviarle un abrazo muy fuerte a esa gente que se conecta con nosotros a través de su ejercicio diario en un carro público, que tú les escuchas y la verdad es que uno siente ese respaldo y esa confianza a lo que hablamos aquí y a la información que transmitimos desde esta Z101. Miren, en Barahona, hace unas horas escuchábamos a uno de nuestros reporteros hablar de la situación que está pasando en Barahona. Y hay un tema fundamental, una de las razones fundamentales de lo que está pasando en Barahona, que parece que nadie la quiere tocar, ni siquiera la misma gente que está afectada por lo que está sucediendo en Barahona. ¿Qué pasa en esa localidad? Hay varias localidades afectadas por se dañó el acueducto y al dañarse el acueducto, muchas de las comunidades de Barahona, incluyendo San Rafael, La Ciénega, están afectadas de la falta de agua, pero no solamente la falta de agua, sino que les llega agua que no está lo suficientemente tratada. INAPA ha adecuado el acueducto de La Ciénega, pero es un acueducto que data de décadas incluso que no está operando. ¿Qué pasa? Que se pone en funcionamiento este acueducto de La Ciénega, la gente comienza a consumir el agua sin siquiera el agua sin siquiera haberse ido el agua de esas tuberías que estaban ajadas, fuera de funcionamiento y que no fue posible limpiarlas del todo. ¿Qué había que hacer? Dejar por lo menos 4, 5, 6 horas que corra el agua de ese acueducto temporal, porque no es un acueducto definitivo, es hasta que el acueducto madre, llamémosle así, esté adecuado. Pero uno de los problemas fundamentales que me llamó la atención, señores, los técnicos fueron a hacer un levantamiento y usted sabe lo que está pasando en la cuenca de esos ríos en Barahona, que la gente está defecando. Hay una comunidad de haitianos contratados por cultivadores dominicanos, empresas dominicanas, esa comunidad de haitianos que se ha establecido en esas zonas de Barahona, a donde parece que no está llegando migración, parece que no se están haciendo redadas, parece que nadie está asumiendo la responsabilidad de ver lo que está pasando ahí. ¿Y qué estamos haciendo? Viviendo la misma experiencia que vivió Haití cuando llegó el cólera con las fuerzas de paz de la MINUSTAH, los nigerianos que estaban haciendo sus necesidades fisiológicas en las cuencas de los ríos y ese era el agua que estaban consumiendo los haitianos. Pues eso nos está pasando en Barahona. Nos está pasando en Barahona. Los haitianos hacinados en esas zonas, en las cuencas de los ríos, no tienen ni costumbre, no tienen ni baños, no tienen ni siquiera la supervisión, ni la capacidad de identificar qué es lo que está pasando. Van los técnicos allí, a esas cuencas, y descubren que está llena de heces fecales, de donde parte el agua que recibe la gente de San Rafael, la gente de La Ciénega y de la mayoría de las comunidades de Barahona. El bacilo que provoca el cólera se contagia, señores, de esa manera, consumiendo sobre todo aguas contaminadas. Y mucha de esa gente ni siquiera, recibiendo el agua del río, ni siquiera la estaba hirviendo. Ni siquiera la estaba hirviendo. Pero, ¿qué está pasando? O sea, ¿cuánto nos cuesta arreglar todo ese sistema de abastecimiento de agua de Barahona? No nos debe costar tanto como pagarlo con enfermedades, con ese contagio masivo que pudiera suceder y que debemos prevenir. ¿Por qué? Porque usted puede ir, por ejemplo, como salud pública, ante un brote y llevar soluciones, pero cuando el brote viene de parte del agua y el consumo de agua, no hay forma, señores. Recordemos que el cólera comenzó en Haití, terminó en la República Dominicana, porque sencillamente terminamos al fin y al cabo compartiendo no solamente territorio, compartiendo sistemas acuíferos, compartiendo comunidades. Y los haitianos, y se lo digo por experiencia propia, que cuando estuve cubriendo el terremoto de Haití, pero además de mis coberturas en el 2009 y antes del 2009 en Haití, usted puede ver, señores, la gente se hace pipí, se hace pupú en las calles. No importa si al final de cuentas tiene que oler y tiene que consumir toda esa insalubridad.
Porque hay gente que no tiene costumbre y no sabe el peligro que conlleva defecar en las calles y que esas aguas residuales y que ese sucio y esa contaminación pueda tener contacto con el agua que usted supuestamente recibe potabilizada en su casa. Entonces, INAPA, Wellington, por favor, si no se resuelve el tema del acueducto en Barahona, vamos a seguir recibiendo casos de cólera, recibiendo casos de ameba, recibiendo casos de brotes diarreicos que pueden terminar mal, y sobre todo ahora que las lluvias han intensificado todos esos problemas. Pero migración, si usted no aparece en Barahona a buscarle solución al tema de la llegada y el establecimiento de los haitianos en zonas donde no es posible establecerse, vamos a seguir con ese problema, porque el haitiano no tiene costumbre, el haitiano no tiene régimen, pero además al haitiano le importa poco si el dominicano se contagia, al haitiano le importa poco si hace pupú en la cuenca del río y los dominicanos terminamos consumiendo todo eso. Entonces, no es posible. Ese problema comienza en Barahona, pero entendamos que si no lo frenamos en la Ciénega, si no lo frenamos en Barahona, en San Rafael y en esas comunidades, va a terminar contagiando a más zonas del país. Llévatelo, Cundo.